ocurre con este tipo de cánceres en Guatemala? Bueno, si nos ponemos a pensar que el año pasado el Instituto Nacional de Cancerología vio 2.600 pacientes y de esos el 10% fueron cáncer de cervix, nos hace pensar que es un porcentaje importante y una enfermedad que realmente sí está afectando a la población guatemalteca y en especial a nuestras mujeres, ¿verdad? Al hablar del cáncer de seno, estamos hablando más o menos de un 4% de todas las consultas que llegaron al INCAN, ¿verdad? Lo que también representa ya para salud pública un gasto enorme porque no es lo mismo prevenir que tratar. Entonces, para eso nos sirve básicamente las estadísticas, ¿verdad? El 1% en cáncer de ovario, ¿verdad? Que es lo que más o menos se está manejando a nivel nacional. Y la importancia de conocer estas estadísticas es para que nosotros como médicos sepamos a qué tipo de enfermedades nos estamos enfrentando en nuestro país. Sobre todo nosotros que estamos manejando la parte ginecológica, o sea, vemos a las mujeres, es importante saber que estos 3 tipos de cáncer pues son bastante frecuentes en la población femenina. Entonces tenemos que enfocarnos ya no tanto al tratamiento, sino buscar la forma de prevenir, que sería lo adecuado, ¿verdad? Toda prevención primaria es vital, ¿verdad? ¿Qué ocurre específicamente en el cáncer de cervix? ¿Qué lo propicia? ¿Qué lo facilita? ¿Qué es lo que lo antecede? Bueno, el 70% del cáncer de cervix está provocado por un virus que se llama el virus del papiloma humano. Repítenos el porcentaje. 70%. 70%. ¿Verdad? Que está provocado por por una variante del virus, ¿verdad? Que es el 16 y el 18, si no estoy mal, que son los dos más frecuentes, ¿verdad? Eso maneja el 70% del cáncer. O sea, una persona que tiene este virus en su serotipo 16-18 tiene hasta 70% de posibilidades de desarrollar cáncer de cervix. ¿Cómo se contrae el virus del papiloma humano? ¿Qué hay alrededor de eso? Sé que hay ahora vacunas y una serie de cosas, pero cuéntanos un poco más. Bueno, en el mercado existe una vacuna, ¿verdad? Bueno, si no estoy mal, creo que hay dos vacunas, pero las cuales están enfocadas a cubrir los 2 serotipos que en determinado momento son los que causan más problemas, ¿verdad? Que fueron los que mencionamos anteriormente. También hay la otra vacuna aparte, trae incluido 2 serotipos, que es el 6 y el 3, si no estoy mal, que causan, verrugas, que son unas lesiones que se pueden observar a nivel del papiloma, que le llamamos papilomatosis, que es cuando ya se expresa la enfermedad a nivel genital, digámoslo así, y que es visual. Claro. La vía de transmisión básicamente es sexual. ¿Verdad? Es una vía de transmisión sexual y desgraciadamente por el comportamiento que hoy por hoy nuestra sociedad está teniendo, estamos viendo que antes podíamos hablar de mujeres que padecían de cáncer de cervix, pues entre los 40 y 50 años. Hoy estamos viendo estadísticas de mujeres que alrededor de 16 años ya están padeciendo. Si nos ponemos a pensar que más o menos la evolución de la enfermedad es de 10 años para que llegue a, expresarse como un cáncer, estamos diciendo que nuestras mujeres están empezando a tener relaciones sexuales muy tempranamente, ¿verdad? Están empezando a exponerse. ¿Qué otros factores de riesgo hay para poder desarrollar cáncer de cervix? El principal es la parte sexual. Hay algunos estudios que relacionan el tabaco, ¿verdad? En muy bajo porcentaje. ¿Cómo lo han hecho? Al estudiar células del cervix, han encontrado ciertas sustancias que se incluyen en el tabaco y en determinado momento eso nos hace pensar que eso podría ser un predisponente a padecer también cáncer de cervix. Hay algunos estudios que también mencionan el tipo de alimentación, ¿verdad? En donde algunas culturas que tienden más a tener otro tipo de alimentación, pues en determinado momento su sistema inmunológico está mejor y esto como que en determinado momento previene el hecho de llegar a padecer este tipo de enfermedades. Lamentablemente el VPH, o sea, el virus del papiloma humano, es un virus que tiene un comportamiento que hoy por hoy, si bien es cierto, la ciencia ha logrado descubrir mucho sobre ello, hay ciertos aspectos que todavía desconocemos, como pacientes que en determinado momento lo tienen y no llegan a desarrollar el cáncer y que en determinado momento no sabemos por qué. Muy parecido a lo que pasa en el VIH, claro, ¿verdad? En el SIDA, que hay personas portadoras, pero en determinado momento no desarrollan la enfermedad, sobre todo si mantienen una condición de alguna manera
digamos, naturalmente saludable. Exacto. Interesante esta parte del papiloma y su relación con el cáncer de cervix, ¿verdad? Y de ahí que parte de lo que vamos a utilizar en el programa, Juan Carlos, está relacionado con este aspecto más adelante. ¿Qué más hay en relación a esto o quieres agregar tú algo? Es interesante porque el virus del papiloma humano hay diferentes tipos, hay más de 100 tipos, ¿verdad? Y lo que mencionaba el doctor es muy interesante porque estos virus 16 y 18 atacan una fracción que se llama P53, que se encuentra a nivel de la... Volvemos a los genes, ¿verdad? Y este gen es un gen que induce a la célula que se muera cuando hay un daño a nivel del ADN del celular. Entonces, entender esto es importante y volvemos a lo mismo, ¿verdad? El P53 hace que, si está bien o no ha mutado, prácticamente hace que si la célula está mal, la detecta y se muere automáticamente de una forma controlada, ¿verdad? Pero la fracción de la proteína que daña esta fracción del gen hace que la célula no muera, y entonces aquí empieza el desarrollo, ¿verdad? Definitivamente hay unas vías moleculares que hacen lo que decimos, ¿verdad? El paciente tiene el virus y no desarrolla la enfermedad, o aclara el virus, o tiene la lesión y la regresa. Entonces hay factores inmunológicos, biomoleculares que nosotros epigenéticos que están incidiendo, pero obviamente al anular el P53, entonces inhibe la parte que tiene que ver con la inducción a que la célula cese de su vida y empieza una proliferación desmedida y todo el desarrollo del cáncer. Y es por eso que nosotros vemos poblaciones que por ejemplo ahora vemos mujeres jóvenes con cáncer temprano, y lo vemos en mama, lo vemos en cervix, lo vemos en ovario. Y probablemente hay factores nutricionales, hay factores que nosotros vemos que, por ejemplo, noxas, lo que es las hormonas o algo, que está haciendo que esto se ve más temprano. Entonces, nosotros no terminamos con las enfermedades infectocontagiosas y el cáncer nos está arrasando como si fuera un tsunami, ¿verdad? Sí, es importante el manejo estadístico porque no estamos lejos de que alguien más engrose esa fila, ese listado tan grande de gente que empieza a padecer cáncer. Y nuestra propuesta es precisamente eso. Hemos mencionado en programas anteriores que en medicina hay una determinación que se llama prevención primaria, secundaria y terciaria. Primario debiera de ser que la enfermedad no dé, ¿verdad? Que no se establezca. Secundario es cuando la enfermedad empieza y uno debiera detectarla tempranamente y erradicarla. Y ya terciario es ver cuando la enfermedad pues obviamente ya está instalada y hay medidas por hacer para mejorar la calidad de vida y evitar que hayan complicaciones resultado de esto. En cáncer de seno, específicamente, sé que vamos a ahondar un poco más en BRCA1 y BRCA2, esto que hemos venido platicando, pero también en los cánceres sigue siendo prevalente el hecho de si una mujer tiene menstruación muy temprana, si aparece la menarquia tempranamente. Hay algunos datos más alrededor de eso. Es interesante porque al final el factor aquí es exposición prolongada a lo que se dice ser la hormona, ¿verdad? Entre más temprano y más tarde desarrolla la menopausia, quiere decir que estuvo más expuesta a las hormonas, en este caso cáncer de mama, ¿verdad? Lo que en realidad nosotros no sabemos es por qué las mujeres están desarrollando cáncer más temprano. Y ya no da tiempo a lo que llamamos la detección temprana por mamografía o lo que es el autoexamen de la mama. Entonces al final nosotros nos estamos quedando en una ventana donde no podemos hacer mucho por detección, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar a prevención, ¿verdad? Claro, porque no hay una cultura que haga que las personas lleguen, sobre todo del lado femenino, muy tempranamente a consulta, y hay que divulgar más conocimientos acerca de esto. Importantísimo, como vemos en cada programa, la información que el especialista nos trae. Específicamente ahora vamos a hablar de lo que es cáncer de seno, cáncer de ovarios y esta infestación que hay por virus del papiloma humano, qué hacer alrededor, qué es lo que genéticamente también se está proponiendo para detección temprana, así que continúe con nosotros. Datos importantes. En 2015, el INCAR atendió a 2.600 pacientes. De este número, el 10% fue tratado por cáncer de cérvix. El 70% del cáncer del cérvix es provocado por el virus del papiloma humano. Este virus se contagia por vía sexual y hay más de 100 tipos.
Para combatir el virus del papiloma humano existen 2 vacunas y va a depender del tipo de virus que se tenga en el cuerpo. Anteriormente, las estadísticas indicaban que las mujeres podían presentar el VPH entre los 40 y 50 años. En la actualidad, se han detectado casos en mujeres de 16 años. Se ha detectado en algunos casos que el fumar y una mala dieta pueden provocar el VPH. Usted continúa viendo el programa Los Investigadores Médicos. Estamos conversando sobre cáncer, innovación y nuevas alternativas. Y es momento de compartir con usted un ¿sabías qué? ¿Sabías que? La concentración más alta de la incidencia del cáncer de cuello uterino está en el centro de América del Sur, con aproximadamente 71,000 casos por año. En África subsahariana, con 78,000 por año, seguido de India y el sudeste asiático, con un total aproximado de 266,000 por año. La incidencia más baja para este tipo de cáncer es en América del Norte, Europa y Australia. Esto se debe a programas especiales disponibles en esos países que tienen como objetivo atraer a las mujeres a hacerse pruebas de detección de cáncer de cuello uterino, como la prueba del Papa Nicolau para identificar células precancerosas tratables. ¿Sabe usted qué es el BRCA1 y el BRCA2? Al regresar le damos los datos. Y más adelante hablaremos sobre las nuevas propuestas para la detección temprana del cáncer. Ya regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud. Lo importante de conocer las nuevas alternativas que la nueva medicina nos presenta ya está en un producto llamado Oconex. Así que le invito a compartir con usted la siguiente nota. ¿Siempre te has preguntado qué es el cáncer, cómo funciona y por qué no hay cura? Pues hoy te explicaré algunas cosas y cómo eliminar el cáncer de nuestro cuerpo. Durante los últimos 100 años se ha tratado el cáncer de la misma manera. Actualmente, el 20% del cáncer puede ser curado únicamente por medio de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Por este motivo, iniciamos una investigación sobre el cáncer con un enfoque diferente. Cuando conocimos el cáncer, era un monstruo casi invencible, y ninguno que lo atacara lo podía destruir. Pero tú te preguntarás, ¿cómo ataca el cáncer a nuestro cuerpo? Pues el cáncer se hospeda en nuestras células y se multiplica cuando se multiplican las células de nuestro cuerpo, y cuando pasa esto, empieza a funcionar mal nuestro organismo, porque distorsiona el tiempo de vida de la célula. A partir de esta distorsión en la célula, se forma un tumor, y este se cubre de ácido láctico para ocultarse de las defensas del cuerpo. En esta posición necesita alimentarse y para ello utiliza raíces que crecen con el tiempo, volviéndolo más poderoso. ¿Y cómo eliminamos el monstruo del cáncer? IBM Pharma desarrolló una solución más efectiva contra este monstruo. Creó Oconex, un agente secreto que se encargará de negociar el ácido láctico que necesita el monstruo del cáncer, para que le abra las puertas y pueda ingresar los suministros que el monstruo quiere. Pero en realidad Oconex no le da alimento al cáncer. En vez de eso, ingresa un arma secreta llamada flavonoides, que se encargarán de destruir cualquier tipo de cáncer en fase 1 y 2, viajando a través de sus raíces, destruyéndolo de adentro hacia afuera. Pero, ¿quién es Oconex? Es nuestro agente secreto, creado a partir de flavonoides procesados científicamente por microencapsulado para poder obtener moléculas específicas capaces de destruir el cáncer.